Hablamos ahora de la inteligencia colectiva, que tiene que ver mucho con ese nuevo paradigma, ¿no?, que estamos construyendo, esa nueva manera de relacionarnos con nosotros mismos, con los demás, y que entra dentro también de ese concepto que llevamos ya un mes divulgando, que es el de la abogacía holística y también el de la soberanía personal. Vamos a hablar de ello con Rosana Abril. Ella es abogada ambientalista, coach ontológica, mentora en proceso de poder personal, y el 7 de junio estará aquí en Barcelona, en España, para impartir un taller titulado Activa tu soberanía personal, un taller que haremos presencial aquí en Alex Comunica TV, en el centro que tenemos justo al lado de Sagrada Familia, que también podéis seguir online vía Zoom. Rosana, bienvenida. Hola Alex, ¿cómo estás? Muy bien. Por cierto, te queda muy bien ese rojo, ¿eh? Que tenía calor. Acá a esta hora el sol me da de frente y... Rosana, inteligencia colectiva. A ver, cuando hablamos de inteligencia colectiva quiere decir que entre todos sumamos y podemos apoyar al cambio, desde el cambio individual, Sí, obviamente, pero que todos estamos conectados en cierta manera. sí, la inteligencia colectiva es, en general, se usa, bueno, se usa para todo, pero básicamente te voy a contar a vos que te encantan los casos, Sí. porque vos tenés casos, ¿no? Entonces, tiene mucho que ver con cuando tenemos que resolver un conflicto complejo. Como vos bien decías, yo soy abogada ambientalista y en los temas ambientales, como los temas políticos, como los temas sociales, como los temas así eh, sindicales, ¿sí? Hay muchas personas, hay muchos grupos de personas y muchas miradas muy opuestas y muy diferentes. Entonces, en esos casos, siempre lo clásico es acudir a, bueno, de nuevo a las autoridades externas, a ver cómo lo resolvemos, vamos a la justicia o que lo haga el Estado, etcétera. Ahora bien, la inteligencia colectiva, tomando herramientas tanto del coaching como del holístico, cuando hablamos del holístico, acordate que todo lo que es abogacía holística trae el mundo de las constelaciones, trae el mundo también de la astrología, de lo cuántico, etcétera, o sea, todo lo que hay ahí. Lo que hacemos son dinámicas de encuentro, donde todas las personas que participan en esa dinámica, que las trae el mismo problema, el mismo conflicto, ya sea un tema de un ordenamiento territorial, ya sea un tema ambiental, ya sea un tema social, lo que sea, que son personas muy opuestas, con miradas muy diferentes, a través de estas dinámicas logramos conectar primero los principales puntos los principales puntos de opinión, ¿no? Básicamente, y de mirada, para traer una solución desde la inteligencia colectiva. O sea, una solución desde lo que surge en esa dinámica. Ahora te voy a contar un par de casos para poder ser más clara, ¿sí? Entonces la inteligencia colectiva es como la suma de las miradas distintas, pero que tienen un mismo propósito, porque acá lo importante es el propósito, el fin, el objetivo, ¿sí? Y ya no es la opinión de uno, o lo que dice la autoridad, o lo que dice, no sé, el que más cargo tiene. O sea, la inteligencia colectiva no se genera desde los cargos o desde los roles, ¿sí? Sino de todos los que están en la mesa, todos los que están en el encuentro, todos los que están en la reunión, todos los que participan, desde el señor que, no sé, que limpia, de verdad, te digo, el señor que está limpiando, pero que le interesa estar en ese tema, hasta el gobernador, ¿sí? Todos. Y sin cargos y sin roles, sin etiquetas, solamente las personas. Y con esa inteligencia colectiva, claro, como sale de todos los que participaron ahí las soluciones realmente, o lo que resulta de ahí, se ejecuta, se hace, cambia, o sea, el conflicto, ni siquiera el conflicto, ya no hay más conflicto, ¿sí? ¿Estás ahí, Alex? Estaba escuchando atentamente. Precisamente, Rosana, se trata de eso, ¿no?, de evitar conflictos mediante esa aplicación de la inteligencia colectiva. Pero, no sé, por ejemplo, ¿no?, un caso.
Te voy a dar un caso. Tu inquilino, ¿no? Un inquilino que lleva 3 meses que no paga el alquiler y lo tienes que desahuciar. Claro, ahí puedes ir a juicio y todo. Entonces, ¿eso cómo se puede solucionar? Desde la abogacía holística, ¿qué solución se le daría? A ver, una cosa es los casos individuales y más pequeños, que eso sería lo del inquilino. Y eso te diría más, iría más para el derecho colaborativo, ¿sí? Hay toda una línea, de hecho en España, yo creo que te conté en un programa tuyo antes, existe el derecho colaborativo, de hecho yo lo aprendí en España, ¿sí? Con ustedes, es alucinante. En caso de un inquilino, iría un derecho colaborativo, iría un contrato consciente, hoy ya estamos trabajando más y hablando de contratos conscientes. El caso de la inteligencia colectiva, te voy a poner un caso porque es para grupos de personas. A mí me llaman por un tema ambiental, esto yo acá apliqué la inteligencia colectiva, me llaman por un tema ambiental, que querían una abogada ambientalista acá en Argentina, en un lugar, en una zona de Argentina donde hay montañas, hay todo un tema con el agua, un conflicto con el agua y conflictos políticos entre los ambientalistas, los que se están mudando ahí, que están vendiendo los lotes, el gobernador, el intendente, todos los negociados y cosas que hay en este tipo de situaciones, que ya los conocemos, que están en todos lados, son iguales, ¿no? Porque somos fractales de todo, con lo cual no es que es algo que sea distinto acá en Argentina que en otros lugares. Entonces me llamaron porque soy abogada ambientalista y tengo una fundación ambiental, y me llamaron que querían un abogado para hacer un juicio, ¿sí? En este caso, por este tema del agua, por este tema de la falta de ordenamiento territorial y por los conflictos que tenían con el gobernador, con el intendente, con las autoridades, con los propietarios de determinados terrenos, con el que hacía la zanja para sacar el agua. O sea, realmente era un conflicto complejo, una situación compleja. Entonces, compleja me refiero por la cantidad de partes que intervienen, de miradas que hay, por la complejidad incluso desde lo técnico legal, desde lo jurídico, porque es abogacía holística, porque yo como abogada conozco, digamos, cómo funcionan las leyes, los papeles, los procesos y los procedimientos, y además tengo todas estas herramientas que hablamos en los programas anteriores. Entonces, realmente era una situación compleja desde todos lugares, desde el lugar emocional, desde el lugar político, desde el lugar social, desde el lugar de papeles, porque acá había recurso contra recurso, presentar notas, reclamos administrativos, o sea, era complejo, era una ingeniería legal. Y cuando me plantean esto, yo les digo, miren, yo no voy a juicio, yo no trabajo más de esa forma. Les propongo algo distinto. Les propongo que hagamos unos encuentros con unas metodologías, hay muchas, hay varias. Esto te lo cuento a vos, no les dije a ellos, pero hay varias metodologías. Les propongo que trabajemos con una metodología, en este caso yo apliqué el 3xI, ahora te voy a contar lo que es un 3xI, y luego fui aplicando otras más, con unas metodologías de coaching jurídico, y que empecemos a destrabar a destrabar el conflicto a través de estas metodologías y conversaciones. Y traigamos a la mesa, traigamos al gobernador, al intendente, al señor que atiende en el municipio, al señor que hace los pozos y las zanjas en la montaña, a los dueños de los terrenos, a todos, a los que llamamos en estas metodologías, especialmente la de 3xI, pares improbables. O sea, pares improbables son esas personas que nunca se podrían sentar a hablar en una mesa, nunca, por sistemas de creencias, por modelos mentales, por formas de pensamiento. Obviamente que de entrada me dijeron, no, nosotros queremos meter un amparo o meter una denuncia, o bueno, todo lo que ya sabemos. Y yo volví a decirles, perfecto, tienen una cola de abogados que les haga eso, yo en realidad no lo voy a hacer, trabajo de esta forma y los invito a que prueben una forma distinta. Y les conté los casos ambientales que tengo aún hoy, ¿sí? Que llevan 20 años, 15 años. Y los temas civiles, que llevan 20 años, 15 años. O sea, sabemos que no está funcionando. Probemos algo distinto. Y aceptaron la propuesta. Entonces, ¿qué hicimos? Invitaron ellos a todos los que podían invitar, porque obviamente hay gente que dice, no,
nosotros, ¿qué nos van a decir? ¿Qué nos van a hacer? Etcétera. Pero la primera reunión que tuvimos la hicimos presencial. Tengo un video incluso después, te lo puedo compartir si lo quieren subir, porque fue muy bueno lo que pasó ahí. Era la primera vez que hacía yo las metodologías de activación de inteligencia colectiva, las había practicado muchísimo, pero nunca las había llevado a un caso concreto, legal, ambiental, ¿sí? Era la primera vez. Y eran 50 personas las que se reunieron ahí, muchos pares improbables, porque incluso dentro de la ONG ambiental habían diferencias de pensamiento, ¿sí? Y empezamos a trabajar ahí con estas dinámicas de inteligencia colectiva, con estas dinámicas. 3 por I significa inspirar, trabajamos en la inspiración, en qué propósito, qué nos une, qué nos mueve, porque una cosa es cuando nos mueve un propósito, que es quiero lograr, no sé, vivir bien ambientalmente, etcétera, o mi propósito solamente es hacerle una denuncia al gobernador, ¿sí? Entonces, lo importante de realmente cuál es el propósito, ¿sí? A veces usamos excusas para o sea, a veces tenemos un propósito atrás de lo que estamos diciendo que en realidad queremos. Entonces, lo que hicimos es, nos inspiramos, nos incluimos, nos conocimos. En todas estas dinámicas de inteligencia colectiva no aparecen los cargos, no aparecen los roles, aparecen las personas. Más allá que algunos se conocían de vista, porque era un pueblo chico, no sabían bien con quién estaban hablando, ¿sí? O sea, ¿cómo nos presentamos generalmente en inteligencia colectiva? Es tu nombre y tus 3, por decirte, hobbies, o los 3 sueños que tenés. O sea, me conozco con vos, Alex, y no sabés ni siquiera que soy abogada. Solamente te cuento lo que me encanta hacer, etc. Entonces empieza a aparecer una forma distinta de comunicación. Luego de ahí viene la inclusión, que se incluye la mirada del otro, y luego empezamos a construir en otros encuentros esas soluciones, a través de inteligencia colectiva. Entonces, ¿qué hace la inteligencia? ¿Qué sucedió en este caso? La verdad que la primera reunión fue espectacular, espectacular. Es más, mirá lo que pasó. Nosotros los dividimos en grupos, ¿no? Porque los grupos siempre tienen que ser de 7 para lograr una buena inteligencia colectiva, como entre 5 y 7 es el número ideal, entonces de acuerdo a la cantidad de personas que hay, puedes hacer hasta de 500 personas, no importa. Vas armando los grupos. Y en uno de los grupos se me acerca uno de los que estaba en la mesa y me dice, Roxana, tengo un problema. Me tocó en la mesa con un señor que yo estoy en juicio, peleado, es mi vecino, vive al lado de mi casa, o enfrente de mi casa, no me acuerdo, y estoy peleado hace 5 años que no nos hablamos. Y estoy en la mesa con él y somos 4, me decía. Y entonces yo le digo, ¿vos confías en mí? Sí, bueno, quédate ahí. Y se quedó en esa mesa este señor. Obviamente que terminaron amigos, el juicio se terminó, en 2 meses siguieron conversando y chau, se terminó el conflicto entre ellos, ¿sí? Entonces, ¿qué va pasando antes de activar la inteligencia colectiva? Voy generando estos vínculos, voy llevando a las personas a que se encuentren, por eso se llama cultura del encuentro. Y en esa inteligencia colectiva empezamos a generar ideas de qué es lo que nos mueve, qué queremos, cómo podemos hacer, cómo podemos lograr esto con el agua, cómo podemos lograr el tema del ordenamiento territorial, cómo podemos, pero no desde un lugar de interés o de conveniencia. O sea, la inteligencia colectiva que nosotros proponemos desde la abogacía holística surge desde un proceso más interno, más desde el alma, ¿no? O sea, obviamente que pasa un tiempo para eso, ¿no? Pero cuando empezamos a tejer soluciones desde lo que realmente nos importa, lo que queremos cuidar, lo que nos interesa, ya sacamos el rol, sacamos las mezquindades, sacamos el cargo, sacamos esas iras y esos enojos antiguos que nos dimos cuenta que no nos sirvieron para nada. Entonces aparece esta inteligencia colectiva que crea nuevas soluciones, que crea nuevas realidades. Y de nuevo, yendo a lo que es el poder personal, a la soberanía personal, cuando incluso en temas tan complejos como políticos, tengo también casos políticos, si querés que te pueda comentar ahora, como políticos,
externo, esos organismos externos, pierden poder también. O sea, ese egregor de que creo que el organismo lo va a solucionar, pierde poder porque me doy cuenta que lo podemos hacer entre todos, activando esta inteligencia colectiva. Esta inteligencia colectiva es mágica, pero como siempre digo, cuando arranco los talleres, la magia tiene estructura, y para que surja el resultado de esta inteligencia colectiva, hay una estructura atrás, hay un diseño, hay una preparación. En este caso que te estoy contando del tema ambiental, tuvimos luego 3 encuentros más. Los conflictos entre ellos se fueron disolviendo, el vínculo entre ellos cambió, se dieron cuenta que algunas personas que quizás tenían que ver las cosas de una forma distinta, se vieron muchos transformados por el propio conflicto. O sea, es realmente maravilloso. Lo he aplicado y lo estoy aplicando en temas políticos. Eso sí que no puedo decirte ni siquiera el país, no, ni siquiera en Argentina, lo hago por Zoom porque es súper confidencial, pero de verdad, Alex, créeme que en temas políticos donde son todas mujeres, ¿no? Me toca trabajar mucho con mujeres en la política. No sé, pañuelo verde, pañuelo azul, ¿te suena? ¿Sí? No, Pro ¿qué es eso de aborto. pañuelo verde, pañuelo azul? Acá en Argentina el pañuelo verde es el pro aborto y el pañuelo azul es el que no está a favor del aborto, ¿sí? O sea, miradas bien opuestas, ¿no? Pero bueno, es un ejemplo. Mujeres súper feministas, por decirte, y otras súper conservadoras, ¿ok? Los opuestos. Sentarlas en la misma mesa, digo, mesa significa por Zoom, y que les tocaba estar juntas, que se conocían desde hace años, porque se conocen desde chicas, desde muy pequeñas, que no se podían ni ver, porque una pensaba, era hiperconservadora, como es, católica, conservadora, y la otra súper feminista, y de la otra punta, el otro extremo, y están en la misma mesa, estaban en la misma mesa, terminaron amándose, y diciendo, si esta dinámica hizo que nosotras dos, ellas nos decían, seamos ahora amigas y nos querramos encontrar para ir a tomar un café y charlar de la vida, esto puede hacer cualquier cosa, ¿sí? Y es verdad esto que te estoy contando. Entonces, la inteligencia colectiva, ¿cómo funciona? Funciona para temas complejos, funciona también para personas o grupos que quieren crear algo nuevo y no saben bien cómo. Che, quiero crear algo nuevo, quiero crear una nueva abogacía, quiero crear una nueva medicina, quiero crear una nueva política. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo me organizo? Se hacen dinámicas de inteligencia colectiva, porque cuando, como bien dice la palabra colectiva, son muchos, ¿sí? Son muchos. Y todos en algún punto pensamos distinto, vemos las cosas distintas, pero tenemos el mismo foco. Si queremos crear, de nuevo, o una nueva medicina, o una nueva abogacía, o una nueva política, o, no sé, otro ámbito, todo lo que se haga con inteligencia colectiva, con estas dinámicas, es sumamente poderosa, porque es el resultado del colectivo, es el resultado del grupo, ¿sí? Y lo que tiene de rico es que representa a todos, o sea, la idea que queda ahí, representa a todos los que participan en ese encuentro, a todos los que están en ese tema, los representa, por eso es colectivo. Tiene una forma, tiene una estructura, tiene una dinámica, es como decirte, así como en otros programas hablamos de la abogacía holística para casos así por individuales, particulares. Vos me decías el tema del alquiler, que eso puede ser para el derecho colaborativo, un contrato consciente. Vos fíjate como cada tema tiene su espacio en esta abogacía holística. Esto que te digo, la inteligencia colectiva es para temas globales, para temas más grandes, para temas sociales, ¿sí? Donde intervienen diferentes agentes, ¿no? Políticos, agentes sociales, y a todos al final se les pone de acuerdo, Rosana. Para ponerlos de acuerdo, ¿cómo lo haces? ¿Trabajas con el campo cuántico? Es decir, porque supongo que aparte de hacer de mediadora, de estar allí que todos se pueden entender o buscar un entente, seguro que haces un trabajo también a otros niveles. Qué bueno. Mira, sí, nosotros creamos un contexto seguro. Siempre arrancamos, con un centramiento, con una meditación, hayan hecho, no hayan hecho, o sea, arrancamos
generando un clima, hay muchísimo energético ahí puesto. Yo trabajo mucho con la energía y sumamente honesta, ¿no? No es que no lo digo, ¿no? Entonces, hay una energía, hay una magia ahí que se generan esos encuentros. Arrancamos con una meditación, arrancamos con un check-in y con un centramiento, con una meditación. Siempre hay música, ¿sí? Cerramos también, cerramos ese encuentro con lo que nos llevamos, cerramos con una meditación, cerramos con un anclaje. Trabajamos todo el tiempo desde el corazón, o sea, desde el corazón energético, desde el corazón físico, trabajamos siempre desde ahí, en todos los encuentros de esta inteligencia colectiva, y hay gran parte de cuántico, ¿no? Porque empiezan a pasar cosas, te diría que hasta paralelas, a las personas les pasan cosas, ¿no? Pero todo es muy, muy cuidado para que nadie se asuste, para que nadie se sienta expuesto, nadie se siente expuesto, nadie se sienta incómodo, ¿sí? Entonces hay todo un trabajo, que es un trabajo en realidad no solamente mío, sino de todos los que están en el equipo cuando hacemos activaciones de inteligencia colectiva. Hay un trabajo, pero que primero lo hicimos todo el trabajo adentro nuestro, y para poder llevarlo luego a lo cuántico, al campo, ¿sí? Pero sí, siempre hacemos así. Y te digo, ya la gente se está acostumbrando a las meditaciones. Ayer di una charla acá en Argentina por Zoom, ¿no? Eran como 50 abogados que nunca habían meditado nada. Los hago meditar 3 minutos, estaban chochos, ¿viste? Y de hecho mis alumnos están llevando los centramientos, las meditaciones, antes de arrancar una audiencia o algo, lo están llevando ya a sus propios espacios, porque están dándose cuenta de lo bien que hace, ¿no? Pero sí, esta inteligencia colectiva es sumamente importante o incluso un grupo de personas que quieren algo distinto, pero no saben cómo organizarlo, no saben cómo ponerse de acuerdo, no saben cómo armarlo, porque todavía seguimos muy con el mental lineal, que es el que toma protagonismo, ¿sí? Entonces, creemos desde ese mental lineal que tenemos que hacerlo de la forma que conocemos que hay que hacerlo. Y como yo lo trabajo, cuando yo trabajo con esta inteligencia colectiva, no trabajo con el mental lineal. O sea, traigo el mental lineal, traigo el orden, porque acá hay algo muy importante. Para todas estas cosas, la mente tiene que sentirse tranquila. La psiquis tiene que sentirse tranquila de que no está en riesgo. Entonces, traigo el mental lineal, pero al mismo tiempo voy llevando ese otro pensamiento lateral, o sea, uniendo los dos hemisferios, para que las personas, por eso hay muchos juegos también, o sea, yo trabajo mucho con juegos, ya los vas a ver. Estaría buenísimo hacer una inteligencia colectiva ahí con ustedes. Estoy pensando ahora, se me ocurre ahora, ¿no? Pero yo trabajo con muchos juegos también. Entonces, como trabajamos con juegos, con música, también con seriedad, también con ver lo que nos trae, lo que nos está trayendo este propósito del encuentro, entonces empiezan a unirse los dos hemisferios, izquierdo y derecho, intuición y razón. Y de ahí sale la propia idea, la idea principal de la persona, y luego la sumo a la colectiva. Y vamos sacando las conclusiones y vamos encontrando como el hilo común. Entonces, esta inteligencia colectiva, además de servir para temas, conflictos complejos, como por ejemplo un conflicto ambiental, un conflicto social, un conflicto político, conflictos complejos, sirve también para grupos de personas que quieren crear algo distinto, que quieren crear algo nuevo, que quieren formar lo nuevo y no saben bien todavía cómo. Y lo siguen hablando, discutiendo o planteando desde el viejo paradigma, o sea, desde lo que conocemos con nuestro mental lineal, que podemos actuar y que podemos operar. No sé si se entiende, ¿sí? Porque a veces la intención es buenísima, la persona trabaja en forma individual y está súper evolucionada, pero cuando vamos a ese campo de ponernos a crear algo, vuelve nuestro yo anterior, vuelve nuestro mental lineal y vuelve ese personaje que ya conocemos, nuestro, ¿sí? Creado. Hablas de cambiar del viejo paradigma al nuevo paradigma. Para eso hemos creado ese taller junto con Rosana Abril,
que podréis disfrutar el 7 de junio aquí en el centro de Alex Comunica en Barcelona, presencial, en el centro que tenemos al lado de Sagrada Familia, y online, a distancia, desde cualquier parte del mundo. Un taller abierto a todo tipo de personas, no solo a profesionales de la abogacía, sino también a personas normales como tú y como yo, que lo que queremos es activar nuestra soberanía personal. De hecho, ese es el título del taller workshop: Activa tu soberanía personal, donde se van a entregar las principales claves y herramientas prácticas para todas las personas que busquen ser realmente libres para crear esa nueva realidad personal y colectiva, teniendo en cuenta la inteligencia colectiva de la que nos hablaba ahora Rosana, donde veremos la relación, ¿no?, y conexión entre las leyes escritas por los hombres y las leyes del universo, las leyes universales, las leyes del Kybalión. Precisamente, son imprescindibles para ejercer esa soberanía personal y, sobre todo, la emancipación intelectual, la activación de nuestra autoridad soberana. ¿Qué se van a llevar de este curso, de este taller workshop, Rosana? Libertad. Así, una sola palabra. Libertad. Se van a llevar el darse cuenta que realmente que la libertad está dentro nuestro, ¿sí? Se van a llevar darse cuenta que todo lo que hacemos para alimentar nuestra propia cárcel, ¿sí?, mental, y se van a llevar libertad. Está adentro en serio, ¿no? Cuando digo adentro en serio es darnos cuenta que qué queremos alimentar y qué no queremos alimentar, y cómo podemos empezar a abordar y a ver estos conflictos, estas situaciones que se nos plantean para trascender, para evolucionar acá como seres acá en este planeta, en este mundo, en este tiempo, ¿sí? Y recuperar la llave de nuestra libertad. Cuando digo recuperar la llave es eso, es de verdad que es libertad, porque es cuando me doy cuenta que todo está dentro mío y el que me está y afuera me lo muestra nada más, y dejo de alimentar sistemas, organismos que no me resuelven nada, que me han dicho que lo van a resolver y no resuelven, y dejo de alimentarlos, ya sea porque esté en contra o porque los critique o lo que sea, los dejo de alimentar. Ya con eso es, mira, Alex, es impresionante. Ojalá que mucha gente pueda verlo esto, pueda sentirlo, porque es como, va a ser dejar de darle de comer, ¿no?, de hacer engordar a un egregor, una creencia colectiva de que hay otros que son superiores que nosotros y que son los que están a cargo de nuestro destino o que nos tienen que hacer y ayudar, etc. Cuando nos damos cuenta, eso es la libertad. Eso es la libertad. Libertad es lo que vas a llevar el 7 de junio. Recuerda, taller Activa tu soberanía personal con Rosana Abril, formato presencial online. Puedes reservar ya tu plaza en eventos.alexcomunicatv.com, o también te puedes dirigir al teléfono, al WhatsApp de nuestra coordinadora de talleres, que es Andrea, que es el 644-079-823, 644-079-823. De igual modo, si queréis ponerse en contacto con Rosana, saber más de lo que hace, de lo que os puede ayudar, servir, ahí tenéis su página web, que es Rosana Abril, con 2 S, rosanabril.com.ar, rosanabril.com.ar. Rosana, gracias por estar en Alex Comunica. Muchas gracias.